Esto es Zona de Guerra. Comencemos. Todos los malandros, en vez de ser detenidos por las autoridades, hablando policía y ejército de Guatemala, al contrario, se ponen a repeler una agresión en compañía de ellos. Y ahí es donde me pregunto por qué la presidenta no está cuestionando esto durante la mañanera. El GIF que empieza a repeler la agresión, ya al menos lo que nosotros alcanzamos a ver desde los videos, que ninguno de los dos gobiernos puede ocultar, esta información no la pueden ocultar porque se está pasando de entre grupos y grupos y grupos, al punto de que esto no lo pueden negar. Todos los mexicanos traíamos el video y hoy pasa exactamente lo mismo. La presidenta no se ha pronunciado al decir por qué, o sea, por qué la presidenta no le está exigiendo al gobierno de Guatemala el que deje las cosas claras, por qué sus autoridades, en vez de detener a estos malandros en compañía de un soldado del ejército de Guatemala. Estamos viendo que claramente no hay una agresión en ese momento. Ahí pueden ver la fotografía, cómo inclusive ese militar está observando la situación, pero al mismo tiempo todos los malandros están observando la situación hasta que empieza el intercambio de disparos. Van a ver que dentro de 3-4 días van a matar la nota y nadie va a saber por qué estos elementos de las Fuerzas Armadas cruzaron la frontera. Dicho y hecho, hasta el día de hoy jamás se ha esclarecido por qué esos elementos de las Fuerzas Armadas cruzaron la frontera hacia los Estados Unidos. Bienvenidos a un episodio más de su sección Noticias Zona de Guerra, en compañía de Gafe 423 y mi hermano Plasti. Carnal, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo has estado? Una nueva dinámica para aquí, para el canal de Gafe 423 en Zona de Guerra. ¿Cómo estás, hermano? Bien, gracias a Dios, Gafe. Qué bueno que aclaras esto porque mucha gente tuvo como que esa confusión de... A lo mejor los que tienen poco, que llegaron a Gafe 423 dice tras las líneas, pero está en Gafe 423, no está, o sea, hubo esa confusión de por qué no estaba en el canal de tras líneas, pero es una nueva sección, Gafe, donde las noticias que estén saliendo de relevancia, que nos han estado pidiendo que hablemos mucho, se van a estar manejando en Gafe 423, pero en esta sección de Zona de Guerra Noticias o Noticias Zona de Guerra, y hoy con un nuevo tema, Gafe, que ha causado mucha controversia en redes sociales, donde pues, el gobierno ha brillado por su ausencia, tanto Los los gobiernos, gobiernos. más bien los gobiernos han brillado por su ausencia, y aquí seguimos viendo cómo los estados siguen pues con el abandono por parte del gobierno federal, porque no se, pues ni apoyo moral, Gafe, pero pues si no tienes más inconveniente, Gafe, empezar con esta Vamos a nueva iniciar sección. fuerte, vamos a iniciar con todo esta pequeña noticia y mi pregunta sería desde el inicio, ¿por qué ambos gobiernos están ocultando las cosas? Digo, ¿por qué ambos gobiernos? Porque no he visto que ni el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum como tampoco del gobierno de Guatemala estén hablando al respecto. Ojo. Ojo, la noticia que ahorita la mayoría de personas o todos están hablando de la noticia es, se cruzó la frontera, hubo un altercado con gobierno de Guatemala en compañía o en conjunto de los pacales de la Policía del Estado de Chiapas, pero en realidad hay algo que todos los medios están brillando por su ausencia, que es, hubo un enfrentamiento armado por parte de los pacales. O sea, estamos hablando de la policía, de la Fuerza Especial de la Policía del Estado de Chiapas, tuvo un enfrentamiento no solo con sicarios de alguna organización a la que estaban persiguiendo, no solo fue con ellos, el gobierno o las autoridades de Guatemala, del país vecino, ahí claramente estamos viendo cómo el ejército de dicho país, la policía de dicho país, en compañía de los sicarios, están atacando a las fuerzas del orden público del estado de Chiapas. Aquí es donde mi pregunta es, ¿por qué no están hablando de este tema? O sea, estamos viendo un video, o sea, todas las personas estamos viendo un video en el cual estamos observando cómo gente de la maña, en compañía de las autoridades de Guatemala, están dándole una agresión a los pacales y nadie está hablando de esto. No sé, en realidad, digo, para aquellas personas que dicen que somos pro 4T, pero como siempre lo hemos dicho, aquí hablamos desde un punto neutral. Y si desde esa neutralidad hay ocasiones en el que el gobierno de la 4T sale beneficiado, estamos hablando con total neutralidad, pero en este caso, pues le toca decir también la verdad, como siempre lo hemos llevado, y mi pregunta es,
están tratando de hacer las cosas como anteriormente se llegó a hacer, me refiero a la administración pasada del presidente Andrés Manuel López Obrador. No sé si recordarás, Plasti, en un funeral, por ahí llegó una organización San José de contraria. Gracia en Michoacán. Es San José de Gracia, exactamente. Muchas gracias, Plasti. Por ahí en este funeral, parte de las familias, entre otras personas, terminaron ahí renunciadas por una facción contraria, y pues todos estamos viendo en videos cómo todos los cuerpos, este líquido rojo que tenemos dentro del cuerpo, todos los seres humanos, cómo se veía, cómo corría un pequeño río de no río, a lo mejor está muy exagerado, pero en realidad a eso era como se veía, porque el funeral había sido en una casa que era como en una pendiente, y pues veíamos cómo corría todo este líquido en una de las calles. Entonces sale al día siguiente el presidente y dice, esto no ocurrió, yo traigo otros datos, pero todos los mexicanos traíamos el video, y hoy pasa exactamente lo mismo. La presidenta no se ha pronunciado al decir por qué, o sea, por qué la presidenta no le está exigiendo al gobierno de Guatemala el que deje las cosas claras, por qué sus autoridades, en vez de detener a estos malandros. Estamos viendo el video, y que por desgracia no podemos mostrárselos en esta plataforma, pero lo pueden ir a ver a otras plataformas como Patreon, tras las líneas, lo que tenemos en Telegram. Ahí es donde pues no nos pueden censurar este tipo de contenido, pero estamos viendo cómo los malandros, en vez de ser detenidos por las autoridades, hablando policía y ejército de Guatemala, al contrario, se ponen a repeler una agresión en compañía de ellos. Y ahí es donde me pregunto por qué la presidenta no está cuestionando esto durante la mañanera. La presidenta únicamente dijo, Gaf, en la mañanera que ella no tenía la información, que le iba a dejar todo al secretario de Seguridad para que él hablara sobre los hechos que ocurrieron en la frontera. Pero, pues, como presidente no puedes decir eso, Gafe, porque esto no debería ser únicamente noticia nacional, debería ser noticia internacional, Claro. porque ya está habiendo un problema entre naciones, Gafe. Ahorita hablamos de que agredieron a los pacales, eso es lo que estamos hablando, pero imagínate en diferentes escenarios, Gafe. El primer escenario donde no hayan estado a bordo de un vehículo blindado, ¿qué estuviéramos hablando ahorita? Como Ejército de Guatemala, en compañía de Policía Nacional, cómo desvivieron a elementos de los pacales. O sea, se preocupa más el Ejército de Guatemala, se preocupa más la Policía Nacional por detener a los policías que van en persecución de estos sicarios. En vez de detener a los sicarios, sale el que viene siendo como el secretario de la Defensa aquí en México, pero de Guatemala, a decir que van a cuidar más la frontera para que no pasen otra vez este tipo de incidentes, Gafe. Recordaremos hace aproximadamente 4 años, casi 5 años, porque fue recién que yo empecé a crear contenido para la plataforma de YouTube, que por ahí elementos de la Guardia Nacional o del Ejército Mexicano, no recuerdo muy bien, me ocuparía el contexto, fue hace casi 5 años, pero Si mal pueden no buscar recuerdo, la fue la nota. Guardia Nacional. Creo que fue Ejército, ¿Sí? según yo fue Ejército, creo que todavía no estaba en ese punto la Guardia, pero quien haya sido, al final de cuentas, la nota ahí está. Elementos de las Fuerzas Armadas Mexicanas cruzan la frontera de los Estados Unidos, y por ahí agentes del gobierno de los Estados Unidos detienen a estos elementos de las Fuerzas Armadas Mexicanas, por ahí los tienen en su custodia. Vimos unas fotografías ahí bastante bochornosas, como los elementos los tienen a todos sentados en el suelo, y pues se exige que dejen las cosas claras durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y como se los dije en aquel video, van a ver que dentro de 3, 4 días van a matar la nota, y nadie va a saber por qué estos elementos de las Fuerzas Armadas cruzaron la frontera. Dicho y hecho, hasta el día de hoy jamás se ha esclarecido por qué esos elementos de las Fuerzas Armadas cruzaron la frontera hacia los Estados Unidos. En este caso, estamos viendo una situación del mismo tipo, pero más delicado. Esto no fue como un accidente, quizá una persecución que solía pasar, que también los gringos te los topabas de este lado, ellos decían que era por accidente, pero también en ocasiones los mexicanos cruzaban por accidente la frontera porque se perdía esa línea. Ahí estamos hablando que son errores, y se comprenden este tipo de errores al no haber algún punto donde digas, bueno, de aquí no puedo cruzar. Pero en este caso no es un tema que pueda pasar tan a la ligera. Estamos hablando que hubo un enfrentamiento armado por parte de autoridades del gobierno mexicano en compañía de autoridades del gobierno de Guatemala. Lo que sigue siendo más delicado, y todavía le metes más leña a la lumbre, no es este ataque armado entre fuerzas del orden público de ambos países, sino lo delicado es
¿por qué las autoridades del gobierno de Guatemala apoyaron a estos malandros? Porque es claramente, o sea, estamos viendo que para las personas que vayan y tengan la curiosidad de ver ese video, si es que no lo han visto, estamos viendo que por ahí hay un vehículo blindado, Los Pacales, que en ese momento está detenido. Cuando vemos que los malandros se empiezan a bajar en compañía de un soldado del ejército de Guatemala, estamos viendo que claramente no hay una agresión en ese momento. Ahí pueden ver la fotografía, cómo inclusive ese militar está observando la situación, pero al mismo tiempo todos los malandros están observando la situación hasta que empieza el intercambio de disparos. Antes de eso, Gafa, en otra toma que alguien, pues ahora sí que tomó, se ve cómo los elementos de la Policía Nacional y cómo también este grupo de sicarios Cierto. quieren bajar a los pacales del vehículo blindado, pues yo creo que para Exactamente, intentar y aquí les está privarlos de su apareciendo libertad. ese fragmento, porque al final de cuentas esto no es nada delicado, no hay intercambio de disparos. Aquí podemos ver, podemos apreciar en este video cómo estos malandros, que más adelante vamos a ver que hay un intercambio de disparos, cómo quieren bajar a los elementos de los pacales, pero estamos viendo a policías de la Policía Nacional de Guatemala en compañía de los mismos malandros queriendo bajar a los pacales. Esto es lo que dices, bueno, no fue como que un accidente, o sea, los policías estaban conscientes y por ende también el ejército de Guatemala Aquí estaban fíjate, conscientes de la Gafe, situación. que yo me pongo a pensar, porque sabemos que esta frontera entre Chiapas y lo que viene siendo Guatemala, pues es una frontera que no está muy protegida. Hay momentos en los que sí sube la seguridad de estos límites cuando, por cuestión de los migrantes, pero normalmente sabemos que no hay muchas fuerzas del orden. Entonces, quiere decir, Gafe, con todo esto, que cuando los civiles venían huyendo hacia Guatemala, le pidieron el apoyo al ejército y a la Policía Nacional para que se acercaran. Porque aquí también les está apareciendo para que puedan tener ahí como el dato, el jeep que empieza a repeler la agresión, ya al menos lo que nosotros alcanzamos a ver desde los videos que ninguno de los dos gobiernos puede ocultar, esta información no la pueden ocultar porque se está pasando de entre grupos y grupos y grupos al punto de que esto no lo pueden negar. O sea, que el gobierno de México y el gobierno de Guatemala lo esté negando, que hubo un enfrentamiento armado por parte de autoridades en compañía de la Maña, es innegable, pero ese Jeep que se encuentra en ese video cuando empezamos a apreciar es un Jeep J8 del ejército de Guatemala, y también podemos alcanzar a percibir un vehículo de la Policía Nacional de Guatemala, que aquí les vamos a dejar una referencia. Ojo, no es el mismo número económico del vehículo, pero es para que vean que es el mismo vehículo, es el mismo diseño, es absolutamente todo. Hay vehículos que no se ha esclarecido qué estaban haciendo ni quiénes eran, si eran malandros, si eran algún tipo de elemento como de alguna policía investigadora que tenga Guatemala. No se ha esclarecido quiénes eran los otros elementos de los otros dos vehículos, pero claramente estamos viendo que sí hay gobierno en compañía de la Maña, y son los que empiezan a aventar o a dar lo que es este enfrentamiento. Ojo, yo al menos no me alcanzo o no alcanzo a apreciar que los pacales estén repeliendo la agresión. No sé si fue por la situación que están viendo que esto puede escalar a un punto más arriba, porque vemos que llega el apoyo por parte de los pacales, llega otro vehículo, estos blindados, pero no alcanzo a ver que estén haciendo una agresión. Creo que lo único que están haciendo es ir en el apoyo, pero tenían todo para haber repelido una agresión y no se ve, al menos no se aprecia por parte de los pacales. Creo que profesionalmente los pacales reaccionaron bien a cómo estaba la situación, Gafi, como lo acabas de decir. Yo creo en este escenario, porque vemos que son 3 vehículos blindados por parte de los pacales, que si ellos hubieran querido repeler la agresión, así hubiera estado el ejército de Guatemala. No Lo digo hacen. que no esté bien entrenado, porque sabemos que tiene unas de las fuerzas especiales mejor entrenadas, pero también está ahí la policía. Te lo aseguro que si ellos 3 hubieran entrado en acción, estos 3 camiones blindados, otra historia sería y hubieran repelido Claro. la agresión por completo de todos los que estaban ahí. Claro, y para las personas que quizá no tengan este contexto, nosotros ya lo hemos hablado en el podcast de Tras las Líneas, pero los Pacales es una unidad de operaciones especiales creada con muchos elementos de diferentes unidades de operaciones especiales, como las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, el FES de la Marina, paracaidistas, entre otras unidades GOPES. O sea, estamos hablando de que es una unidad altamente capacitada para realizar estas operaciones. Estamos hablando de que no es un policía convencional que lleva una academia convencional, etcétera. No, estamos hablando que la creación de los pacales
es hecha por todo un pie veterano de operadores especiales que, ojo, muchos vienen saliendo prácticamente de baja y se fueron a los pacales, otros en su momento a lo mejor ya tenían años que no operaban, pero tienen un buen conocimiento. Entonces, aquí es donde nosotros nos podemos percatar de que en realidad no hay una agresión por parte de los pacales hacia el otro lado. Una pregunta, Gaf, no sé qué tanto información tengas, pero del lado de México, por ejemplo, en este tipo de fronteras, ¿debería haber ejército mexicano o Guardia Nacional cuidando o de plano no hay nada de parte del gobierno federal cuidando esa Se frontera? supone que debe de haber autoridades y se supone que es parte de los tratados inclusive que hizo la actual administración con el gobierno de los Estados Unidos, el reforzar las fronteras, no solo la frontera que da hacia su país, sino también reforzar la frontera de México para evitar el ingreso de tantos inmigrantes. O sea, se supone que debe de haber personal ahí apoyando a las Fuerzas Armadas. Pero estamos hablando, si nos vamos un poco más hacia atrás, el contexto de los pacales. Ya saben que es una unidad creada justamente para, y no es por la administración de la 4T, o sea, no se equivoquen. De hecho, creo Es que cuando se crea principalmente, o en un principio, perdón, fue en Zacatecas. exactamente, y de Zacatecas se los llevan a O Chiapas. sea, todavía sigue funcionando el grupo de los Pacales, nomás que allá es FRIP nada, bueno, pues es lo mismo, Pacales en Zacatecas, pero crean como otra, pues ahora sí que en Chiapas, porque era el mismo secretario de seguridad que estaba en Zacatecas y actualmente está en Chiapas, crea este grupo que no es por nada, Gafe, Y se trae mucha gente pero de allá. han estado trabajando bien porque son los que, pues literal, están manejando toda la cuestión de seguridad tanto en Zacatecas como en Chiapas, que sabemos que son puntos que se encuentran muy calientes por conflictos entre diferentes organizaciones. Así es, y aquí es donde, o sea, dando el contexto de qué son los pacales, hace unos días tienen una agresión, tienen una emboscada que fue horas antes de lo que nosotros vemos ya en el video. Estos elementos de los pacales tienen una emboscada por parte de esta organización criminal y es donde, por desgracia, 4 compañeros pierden la vida en un vehículo, de hecho terminan calcinados. Entonces, estamos hablando que los pacales venían con la sangre caliente, venían con todo esto. Estamos hablando que los pacales ya tenían todo un tema de inteligencia, ya se había recabado muchísima información para llegar a este punto. No podemos quitar el dedo del renglón que los pacales le jugaron al cruzar la frontera, lo hicieron, o sea, se la están jugando. Entendamos la situación, vienen de una emboscada y vienes y todavía en la persecución, como siempre todo queda impune, las organizaciones criminales solo cruzan la frontera y ya no hay problema porque las autoridades mexicanas ya no pueden ingresar al país vecino, pero ahora todavía súmale que estás viendo como autoridades, estamos viendo como autoridades del ejército de Guatemala, de la policía de Guatemala, que están ahí en la frontera y lejos de ver que, a ver, estos malandros están entrando, a ver, hay que apoyar a las autoridades mexicanas como es el deber ser, nosotros los detenemos, se hace todo el proceso de, lejos de ver un apoyo por parte del gobierno de Guatemala, estamos viendo que los elementos de la organización empiezan a utilizar hasta inclusive los vehículos de las Fuerzas Armadas guatemaltecas y también de sus unidades de policía los empiezan a utilizar como parapetos. O sea, desde ahí empiezan a tomar coberturas con estos vehículos que, ojo, al menos lo que yo puedo apreciar por parte de los que alcanzamos a apreciar de los de la maña, realmente solo vi un profesional. O sea, realmente solo vi un profesional que aquí les estoy poniendo una captura de pantalla por si quieren ir a ver el video. O sea, todos los movimientos que él está haciendo son movimientos no precisos como un operador especial, pero sí como un soldado regular. O sea, estamos viendo que hace los cambios de cargador con toda la tranquilidad, a pesar de que está viviendo una situación de estrés, está manteniendo la calma. Podemos ver que otros están corriendo, que inclusive hasta se caen y vemos que él utiliza inclusive hasta las coberturas de los vehículos como debe de ser. Viendo su vehículo en forma enfocado hacia la agresión, utiliza muy bien la parte de atrás como cobertura. Cuando vemos que son malandros, que no son profesionales, utilizan hasta la puerta como cobertura porque lo han visto en las películas y piensan que eso los va a ayudar y pues sabemos que no es así. Pero cuando ves a un elemento ya con experiencia, poniéndote y utilizando la parte trasera del vehículo como cobertura, dices, y todos los movimientos que hace desde que está cerca del vehículo blindado hasta que lo vemos en la parte de atrás, estamos viendo que es un elemento profesional, sabe lo que está haciendo. Los otros dejan mucho que desear, pero es inevitable ver
cómo todos los demás malandros están utilizando hasta el jeep como cobertura y están casi codo a codo con los soldados, porque aquí les está apareciendo otra fotografía para que vean que prácticamente al lado derecho de este vehículo blindado había un elemento del ejército guatemalteco haciendo una agresión, porque realmente yo no puedo ver o no puedo apreciar que los pacales estén agrediendo al personal, entonces no hay como que estamos repeliendo una agresión, ellos son los que están agrediendo, pero es inevitable ver que codo a codo hay malandros con soldados de Guatemala y nadie, absolutamente nadie del gobierno de México y del gobierno de Guatemala se han pronunciado al respecto de este video que no hay peor ciego que el que no quiere ver. No, y todavía vemos en videos ya después de que pasó toda esta situación de la agresión, cómo los mismos sicarios, en compañía de elementos del ejército de Guatemala, todavía se arriman a un vehículo negro que podemos ver en el video donde se trasladaban los, cómo llegan con toda la tranquilidad del mundo y bajan equipo táctico, algunas otras cosas, y se retiran del lugar con la protección del ejército de Guatemala, y vemos algún alto mando, porque se ve que sí es algún alto mando de el ejército de Guatemala, cómo está dialogando con algunos miembros del FRIP, porque obviamente llegan más elementos del FRIP a apoyar a sus compañeros, pero pues no hay peor, como tú dices, Gafo, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Estamos viendo las problemáticas que tenemos ahora sí que por parte de Estados Unidos, que nos está acusando de que se apoya a las organizaciones criminales y que quieren que se combata a estas organizaciones, pero vemos que del lado de Guatemala no hay ningún apoyo. Vemos que al contrario, en vez de hacer su trabajo o simplemente si no te quieres meter en broncas, Gafe, pues te retiras, no te Claro, pones a quererte llevar a los elementos privados de la libertad o quererlos desvivir. Pero no, vemos cómo estas organizaciones operan con toda la tranquilidad del con mundo total en impunidad. Guatemala y con la protección de las autoridades a nivel federal, no a nivel estatal, porque es la Policía Nacional y es el ejército. Y pues aquí vemos muy claramente cómo pues esto queda impune tanto por los gobiernos de México y de Guatemala. No ha salido, como dijiste, uno a decir, vamos a ver con los responsables por parte de las autoridades y los vamos a poner a disposición de la autoridad competente. Claro, No, únicamente están evadiendo una el tema y responsabilidad. están diciendo, es que cruzaron la frontera, pero se llegó a un diálogo. Nunca se dice por parte del gobierno de Guatemala, se vieron involucrados elementos del ejército de Guatemala, se vieron involucrados elementos de la Policía Nacional, se van a poner a disposición. No sé cómo se manejan muy bien las leyes de Guatemala, pero aquí en México esto es Te aseguro omisión, carnal, ¿eh? que es lo mismo, o sea, te aseguro que hay una omisión y aparte hay un Un cohecho, apoyo, ¿no? y o sea, estamos viéndolo, carnal. O sea, no hay como la libres de que, a ver, autoridades con un uniforme que están violando el espacio o el territorio de Guatemala, pues les estamos dando una agresión. Pero ¿y qué? ¿Y los civiles que están persiguiendo a las autoridades mexicanas, pues por ende son delincuentes? Pues estos de cincho, a ver, arreglamos la situación con las autoridades mexicanas, detenemos, desarmamos, pero a ver, ustedes también se detienen y se desarman. No, o sea, pueden operar libremente, hay impunidad y aquí eh, volvemos a tocar el tema, ni siquiera la presidenta ni el gobierno de Guatemala están saliendo a hablar al respecto, todos están evadiendo. Digo, todo lo contrario al presidente de Colombia, que hace unos días se pronunció al respecto de cómo militares de Colombia se están volviendo malandros y están peleando, la están jugando de contratistas. O sea, estamos viendo que el presidente de Colombia está tomando el toro Y por los queriendo dar una cuernos. solución. Exactamente, y queriendo dar una solución y tomando la responsabilidad porque él sabe que hasta él mismo lo dice, no solo militares que sí ya se fueron de baja, sino también militares activos están apoyando. O sea, él está tomando la responsabilidad de lo que está pasando y cómo su gente, cómo sus ciudadanos, cómo sus militares están llevando la violencia a otros países. Oye, carnal, y ves que Guatemala, lejos de que tome una postura como lo que hizo el gobierno de Colombia, oye, todavía veo que el que es una especie de secretario, todavía está hablando de que van a investigar porque hay una violación al territorio. Sí, por obvias razones eso no se niega. Lo que hicieron los pacales no estuvo bien. Ojo, estamos hablando de que vienen con la sangre caliente, no es justificación. Vienen con la sangre caliente de que les acaban de dar de baja a 4 compañeros de una forma brutal. No es justificación, pero tampoco es justificación de que como secretario, no sé quién sea,
que es como un secretario de la defensa, pero del gobierno de Guatemala, en vez de tomar la responsabilidad, perdón, y sí señalar que los pacales, la soberanía o el territorio nacional, sí, eso lo puedes meter, pero creo que también puedes adjuntar de que también nuestro gobierno estaba haciéndole el paro a los malandros. Aquí lo que se me hace raro y creo que hubo una especie de acuerdo entre ambos países es porque la presidenta no está hablando al respecto. Creo que lo mínimo que yo esperaba que dijera es, a ver, si estamos viendo no solo una violación por parte de las autoridades mexicanas o por parte de nuestras autoridades, vamos a investigar por qué ocurrió, pero también exijo una respuesta del por qué tus autoridades están dándole apoyo a los sicarios y están haciéndoles una agresión a nuestros Mejor elementos. sale No el hay. gobernador del estado a decirlo, Gafe. Mejor el gobernador a decir que va a tener, les va a dar todo el apoyo a los pacales y pues va a llegar a las autoridades que tengan que hacer para que se dé con los responsables y los que apoyaron a los malandros. Mejor el gobernador que nuestra presidenta, que es la que debe de garantizar la seguridad. Aquí se demuestra cómo el plan de seguridad se está yendo por los suelos. Sabemos que Harfuch tiene una buena idea de querer cambiar la seguridad, pero vemos que no sé si la presidenta o Aquí se alguien está más cociendo algo más. esté metiendo mano ahí porque se ve que los gobiernos, los estados, están abandonados en cuestión de seguridad y se está dejando a su suerte. Ejemplo, vemos como el alcalde de Uruapan, que está manejando la seguridad con su policía municipal para tratar de controlar la violencia que se vive en aquel municipio, pues, él solo, porque no se ve el apoyo por parte del gobierno federal ni con elementos, ni con apoyos, ni con recursos, porque sabemos que cada día, al contrario, van desapareciendo más recursos para la seguridad pública, tanto municipal como estatal. Claro, y lo que causa mucha curiosidad es que entre lo que este alcalde está manifestando es, y no sé ni qué partido sea, honestamente, pero lo que él manifiesta es, yo no estoy de acuerdo con su política de abrazos y no balazos. Ojo, este alcalde creo que por algo es alcalde, ¿no? O sea, es una persona que tiene conocimiento en política y de antemano sabe que ese fue el eslogan de la administración pasada, pero si lo está mencionando, pues creo que no entraría en una situación en la que pues sea válido porque él no es, la presidenta no es obrador con esa política, o quizá algo se esté cociendo debajo de la mesa, que el alcalde sabe algo, que quizá el eslogan es, estamos haciendo un combate, pero en realidad no se metan en pedos como lo que nos pasó a nosotros en la administración de Peña Nieto, ¿no? Que decían, hagan como que trabajan, pero no trabajen. No sé si para las personas sea lo mismo de que estamos haciendo como que estamos operando, pero la orden en debajo es no se estén metiendo en problemas y que este alcalde diga, yo no estoy de acuerdo con esta política, aquí sí la vamos a pelear, o porque está en contra del De Estado. hecho, no sé, Gafe, pero creo que tú eres el que debería saber de este tema, pero después de esto, ¿qué tuvo que haber pasado? ¿Que el ejército mexicano haya llegado y haya dialogado con el ejército de Guatemala? ¿O dejarlo que los pacales se arreglaran solos todo el problema? Pues es que, ¿en qué situación estás? O sea, imagínate, llega el ejército mexicano. Ahorita podríamos hablar de que la agresión fue contra policías, no fue entre un ejército, no fue entre ejércitos. Esto pudo haber escalado a otra dimensión. Creo que por eso lo están queriendo controlar. Creo que ambos están poniéndose en una postura de que, a ver, hay que omitir esto, porque creo que eso es algo obvio que le tuvo que haber llegado a la presidenta y si Claramente y, los presidentes no es y, como de y que digo, no. si la presidenta no sabe de esto, pues a lo mejor que se una al grupo de Telegram o se pueda unir al Patreon que tenemos y pues le pasamos esa información que sus asesores no le están proporcionando a la presidenta porque no sé cómo no puedes hablar de este tema a menos de que también estés dentro del mismo tema que estás queriendo evadir. Entonces, Claramente lo saben, Gafi, y estoy seguro que intercambiaron llamadas para llegar a un acuerdo en el que aquí no pasó nada y todos somos amigos y esto se va a manejar bajo el agua. Eso es lo pues más seguro. esta nota creo que ocurre el día domingo. Ujú. Este hecho creo que ocurrió el día domingo. Nosotros estamos reaccionando el día que estamos, martes 10 de junio, es la reacción. Todavía pudimos haber hecho esto desde el día de ayer. Siempre tratamos, ojo, no es que conocemos cómo funciona el algoritmo y conocemos que ahorita es un tema que está en tendencia y así como nos llegan los videos, pudimos haber grabado y pudimos habernos subido al tren de la tendencia, ¿no? Pero la gente, la comunidad sabe que siempre tratamos aunque la tendencia termine yéndose, siempre tratamos de que se dé lo más que se pueda, empezar a recabar, a ver qué más está saliendo para no hablar a lo puro güey y resulta que a lo mejor estamos reaccionando y en este momento la presidenta ya salió a dar la cara, pues ya entraría hasta mal el video, pero
Son exactamente, aproximadamente, son 12:33, exactamente, son las 12:33 y no hay ninguna pronunciación por parte de ninguna de las autoridades, de ninguno de los gobiernos al respecto de lo que acabamos de hablar. Hay que ver cómo se desarrolla todavía para el día de mañana. Y pues nada, carnal, algo que quieras agregar ya para terminar con esta pequeña nota. Únicamente agradecerte, Gafe, por haber platicado con un servidor y también agradecer a todos los que nos están viendo en sus casas, en sus trabajos, en donde ustedes estén, perdón, invitarlos a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales que les estuvieron apareciendo en todo momento. También invitarlos que si ustedes quieren aparecer en el podcast de Zona de Guerra, quieren contar sus historias a través de relatos bélicos, nos pueden contactar a través de las cuentas oficiales de Gafe 423 Production en Instagram, donde él está dando todos los pasos a seguir. Muchísimas gracias, Plasti, ya lo dijo todo y gracias a todos ustedes por haber llegado hasta este punto. Aquí les vamos a dejar la pregunta del día de hoy, ¿qué opinan? En la caja de comentarios, ¿qué opinan al respecto? Y pues nada, nos vemos en un siguiente episodio de Zona de Guerra o de Noticias Zona de Guerra. Hasta la próxima.